gracias a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares, entrar en sus familias a través de esta plataforma. A pesar de todo este momento que estamos pasando a nivel mundial, tenemos que dar las gracias a Dios porque nos ha mantenido con salud, nos ha mantenido sobre todo con comida en nuestras casas y sobre todo nos ha mantenido con su presencia. Gracias a Dios también porque a pesar de todo esto podemos respirar y es un motivo por el cual debemos de darle las gracias a Dios todos los días porque estamos bien y tenemos a nuestros familiares con nosotros. Como ya ustedes conocen, el título de nuestra campaña que recién comenzó el día de ayer lleva como título Un futuro y una esperanza. ¿Qué mejor momento que poner a Dios en nuestro futuro y sobre todo saber que Él es nuestra esperanza? Y que a pesar de que estamos en un momento de incertidumbre y que no sabemos qué va a pasar mañana o después, sabemos que Dios está ahí para dar nuestro apoyo y sobre todo para darnos todo lo que nosotros necesitamos en Él. Vamos a entrar con unas palabras de oración para darle inicio a esta programación y que Dios sea el guía de esta noche. Oremos, por favor, en su casa, inclinen sus rostros, para orar. Amante Padre, que tu morada está en los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí una noche más. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has permitido la oportunidad de servirte, de agradarte. Que esta programación, Señor, sea para el uso de nosotros y que lo que aprendamos esta noche lo podamos poner en práctica, Señor. Lleva paz a nuestros hogares y sobre todo lleva salud. En el nombre de Jesús. Bueno, el día de ayer, como ya ustedes lo que estuvieron, tuvimos el placer de tener al licenciado Juan José Eusebio con nosotros, el cual estuvo explicándonos algunas de las situaciones como nosotros los que trabajamos día a día. Tenemos algunas dudas de qué va a pasar con nuestras empresas, si nos suspenden, de que si se puede cancelar a un empleado bajo estas circunstancias. Entonces, el día de hoy él va a continuar teniendo palabras para nosotros y recuerden que ustedes pueden escribir ahí debajo sus inquietudes y yo estaré leyéndole y para que él entonces le conteste sus inquietudes y así ustedes puedan irse sin dudas hacia sus hogares. Bueno, ya ustedes están en sus hogares, hacia donde quiera que ustedes vayan. Entonces, Juan José Eusebio, el tiempo que resta es suyo. Licenciado. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, le escucho perfectamente, licenciado. Ok. Pues como conversábamos el día de ayer, dimos una especie de introducción de la lamentable situación que estamos viviendo en el país, en todo el mundo, con relación a la crisis del coronavirus. Sin embargo, el día de hoy queremos hablar, aparte de cualquier otra pregunta que pueda surgir del tema de ayer como del de hoy, es de la situación de los pagos y obligaciones que se presentan en esta temporada y que mucha gente no va a poder cumplir, como por ejemplo los alquileres de casas, el pago de préstamos y algunas otras situaciones, que gente que, por ejemplo, se ha visto suspendida en su trabajo, que ya no va a poder seguir cobrando, no va a tener dinero de cómo pagar el alquiler, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Lo primero que debo decir es que no hay una disposición legal que suspenda el pago de los alquileres. Ahora bien, durante el periodo de emergencia nadie podrá ser desalojado ni demandado por falta de pago de alquileres. Una vez pase todo este proceso, mi recomendación es que de alguna manera, si no pudo pagar los alquileres, los inquilinos traten de ponerse al día, pero también los propietarios deben entender que veníamos de una situación de emergencia, de una situación que nadie pudo prever y que eso tomará quizás un poco de tiempo para que la persona vuelva a regularizar el tema de los pagos. Si por alguna razón las partes no se llegan a poner de acuerdo, entonces probablemente el caso llegue hasta un tribunal, quien es que va a definir y a determinar la situación que va a definirse, si debe pagar o no.
Ahora bien, en el derecho existe una figura legal que se denomina la causa de fuerza mayor. Esta figura jurídica determina que cuando una fuerza mayor se interpone en el curso de un contrato o de un acuerdo, y por esa razón el que estaba obligado a cumplir no pudo cumplir, entonces se exime de manera temporal a esa persona de cumplir con la obligación hasta que desaparezcan las condiciones que dieron origen a esa situación. Para tratar de decirlo en palabras llanas, un ejemplo es el mismo caso del coronavirus. Es algo que nadie pudo prever, algo que no se esperaba y que tampoco se podía evitar. Entonces, si alguien se vio afectado por esa situación y tuvo que dejar de cumplir con sus obligaciones, podría invocar la figura de la causa de fuerza mayor en un tribunal y eventualmente, en mi criterio muy personal, un juez podría coger esa figura jurídica y eximirlo de manera temporal. Ahora bien, ojo, no significa que usted no va a pagar, sino que le van a entender o a excusar esos 3 o 4 meses que duró este proceso para que quizás no por esa causa se rescinda el contrato o no por esa causa lo desalojen de su vivienda. Sin embargo, es un dinero que de todas maneras se debe y que se tendrá que pagar de manera paulatina. Sí se hace un llamado vehemente a que los propietarios sean conscientes y den flexibilidad a los inquilinos para que puedan ponerse al día en esta situación, porque también ir a un tribunal por alguien haberse atrasado dentro del proceso de la pandemia sería una pérdida de tiempo y dinero que probablemente sea peor que simplemente llegar a un entendimiento o un acuerdo amigable. Eso puede pasar con muchos otros contratos también y obligaciones, pagos de toda índole. Tanto es así que los mismos bancos están dando cierta flexibilidad para no anotar ni moras ni intereses durante el periodo de emergencia. ¿Tenía alguna pregunta? Sí, aquí dice una, una persona, si una empresa se acogió a la fase 1, debe pagar TCS durante los 2 meses próximos. Sí, eso es lo normal. Ahora, si por alguna razón no hay liquidez y no la puede pagar, eso va a ser entendido. Lo que se entiende es que para haberse registrado debió estar ya en el plan fase 1, fase 2, debió haber estar ya inscrito en la TCS. Ahora bien, si no la paga por la situación de emergencia que se ha dado, entiendo que aún así el gobierno va a seguir cubriendo lo que contempla el plan fase 1. Pero si se logró inscribir, debió estar ya inscrito en la TCS con anterioridad. Ok, perfecto. Yo tengo una duda, licenciado. ¿Una empresa en este momento puede declararse en bancarrota? La bancarrota en la República Dominicana es diferente a como quizás funciona en Estados Unidos, en otros lugares. Es una figura jurídica que conlleva un proceso legal. Es decir, que no se podría declarar en bancarrota ahora mismo porque los tribunales no están abiertos y no podría agotar el procedimiento, sino después que pase este periodo, entonces podría iniciar un procedimiento y que el tribunal determine que quebró realmente por causa de todo lo que ha acontecido con la situación de la pandemia. En este periodo no, porque los tribunales están cerrados, pero una vez pase podrá iniciar el proceso y el tribunal tiene que evaluar y determinar si ciertamente la bancarrota se debe a la situación actual. Ok, perfecto. Recuerde que pueden escribir sus preguntas por aquí para que el licenciado pueda responderle. ¿Hay alguien con una duda, con una pregunta que quiera hacer? Sí, entonces les decía que en lo que vienen las preguntas, ayer explicamos lo que es el fase 1, el fase 2, que básicamente el fase 2 es para aquellos empleados que sí siguen trabajando durante este periodo, dígase empleados de supermercados, empleados de farmacia, de hospitales, etcétera, etcétera. A estos empleados que se inscriban en el plan fase 2, también el gobierno le va a pagar una parte del salario y para los que trabajan en el sector público y son de estos servidores como la policía, médicos, etcétera, etcétera, se le está dando un bono especial, es decir, se le está pagando por encima de lo normal a todos estos servidores que están haciendo un trabajo extraordinario en ese sentido. Así que
por ese lado se está tratando de ayudar. Ahora sí, hay un tercer grupo de la población que sí está en una condición de vulnerabilidad, como son aquellos que no son ni empleados privados, que no pueden acceder al fase 1 ni fase 2, ni empleados públicos que pueden acceder a estos bonos especiales que está dando el gobierno, pero que son trabajadores independientes. Para ellos están los planes sociales de la presidencia y de la vicepresidencia de la República, más específicamente, que son los que pueden acogerse al plan de solidaridad, al plan Quédate en Casa, etcétera, etcétera. Sobre el tema de los alquileres, le quiero decir que el día de hoy se publicó en el diario periódico El Día digital una entrevista donde explicamos todo esto sobre el tema de los alquileres y cómo funcionaría, y quizá lo puedan ver más en detalle. Mañana sale la edición impresa por si quieren profundizar en ese tema. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, acá tenemos una pregunta anónima, dice de la siguiente manera. Sí. Si yo como empleador perdí mi capacidad de pagar el 70% a mis empleados, ¿qué puedo hacer? Esa es una muy buena pregunta. Me parece que es invertido que el gobierno pague el 70 y el empleador el 30, pero si se ve en la imposibilidad de pagar, usted está en todo el derecho de suspender el contrato de trabajo, y aunque no pueda pagar, la situación de fuerza mayor que aplica también para los contratos de trabajo lo exime de la responsabilidad. ¿Me doy a entender? Es una responsabilidad tratar de suspender, pero si no le dan su finanza para cubrir ni siquiera el 70% que le correspondería, entonces la causa de fuerza mayor lo exime de esa responsabilidad. Lo que sí es que tiene que producir la suspensión del contrato de trabajo por la vía correspondiente para que ese empleado no figure como que está activo y se le siga generando salario, sino que de manera oportuna pueda quedar suspendido el contrato de trabajo, y ya realmente cuando está suspendido el contrato de trabajo, el empleador no tiene la obligación de pagar. El tema de inscribirse en el plan fase 1, fase 2 es para ayudar a esos empleados a que no se vean en una situación crítica. Pero en realidad lo que el código contempla es que el empleador cuando hace ese procedimiento ya no está en la obligación de pagarle al empleado. Okay, ¿alguna otra pregunta más? Al parecer, licenciado, ya no hay más preguntas por el día, por la noche de hoy. ¿Usted quisiera hacer algún otro aporte para culminar por el día de hoy? Bien, recomendarles y volver a recalcar y enfatizar que, como decía un médico de España, que un video que se hizo viral, que este virus lo vencemos con solidaridad, es decir, siendo consecuente, utilizando la sensibilidad humana, ¿verdad?, para con el prójimo. Si alguien se atrasó por una situación de la emergencia que estamos viviendo, sea consciente, déle la oportunidad para que pueda ponerse al día, y siempre va a ser mejor un acuerdo que un litigio judicial. Decimos los abogados esta máxima que dice, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. O sea, tratemos de poner eso en práctica para que se resuelvan muchas situaciones por la mejor vía posible. Ok, muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros el día de ayer y el día de hoy. Todo lo que usted ha dicho ha sido bastante valioso para cada uno de nosotros y así ha aclarado nuestras dudas. Esperamos verlo en otra ocasión y que se quede con nosotros esta semana completa para que pueda disfrutar usted y su familia de la programación que tenemos. Gracias, siempre a la orden. Bueno, para continuar vamos a hacerlo con una parte especial para entonces pasar ya a darle paso al tema de la noche de hoy. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de pena yo estaré cuando Cristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar.
sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por siempre jamás del mal libertado. Solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Bueno, después de esta interpretación musical, vamos ya a darle paso a lo que es a nuestro pastor de esta noche, y cual estará con nosotros toda esta semana, para que tenga el tema de esta noche, el pastor Rondón con nosotros. Buenas noches, Dios les bendiga, mis amigos y hermanos. Qué gozo poder estar por segunda noche estudiando la palabra juntos. Hoy queremos estudiar un tema sumamente importante. Antes quiero recordarle que ayer estuvimos estudiando en la noche el tema la palabra profética más segura. Y basados en esa palabra profética más segura, hoy nos proponemos estudiar un tema sumamente importante. Es el tema que tiene que ver con la venida de Cristo, pero específicamente cómo vendrá Jesús. Responder a ese interrogante será el desarrollo de todo nuestro tema en esta hora. Así que le invito a abrir su Biblia o a encenderla en su móvil o en su tablet para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo en este estudio. Antes de comenzar el estudio, pidamos nueva vez la bendición de Dios por medio de la oración. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias te damos por el privilegio de estudiar tu palabra. Gracias porque en esta noche, por estos medios, podemos estar conectados para recibir tu bendición al abrir tu palabra. Estamos buscando en la palabra profética en esta noche la respuesta al interrogante, a la pregunta, ¿cómo vendrá Jesús? Queremos que sea tu Santo Espíritu que nos instruya. Abre nuestras mentes y corazones y, Señor, toca la vida de cada amigo, cada hermano, en cada hogar, desde donde en estos momentos pueden conectarse con nosotros. Gracias por esta maravillosa oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. De inmediato vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, y de allí quiero que leamos un versículo interesantísimo. En el capítulo 24 de Mateo encontramos en el versículo 4 también la primera advertencia que hace Jesús cuando ya en el versículo 3 los discípulos le han preguntado: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús en el versículo 4 inicia describiéndole no una de las señales que indicarían su venida, sino una advertencia. Dice en Mateo capítulo 24, verso 4,
que Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Jesús sabía en forma anticipada, como omnisapiente Dios, que en la parte final de la historia y en todo el recorrido que nos llevará hasta el encuentro con Cristo, los diferentes grupos religiosos pues enseñarían diferente manera con relación a la forma en que Cristo aparecerá. Y debido a esto, Cristo quiso que no fuéramos engañados. Por eso dice: mirad que nadie os engañe. Y si usted examinara ahora mismo, así de manera rápida, los principales movimientos religiosos, incluso dentro de la cristiandad, se encontrará que cada uno de ellos en forma diferente enseña el retorno de Cristo. Algunos creen que ya vino en alguna fecha anterior, que ya está aquí, y que solo los que tienen ojos espirituales lo pueden ver. Otros creen que Él viene de manera secreta. Otros creen que Jesús vendrá con poder y gloria en forma visible y audible. Pero queremos saber qué nos dice la Biblia. Nuestro interés no es aceptar lo que nos dice un ser humano, sino lo que dice la Biblia. Así que Jesús por eso advierte: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. De hecho, el Señor Jesús en el capítulo 7 del Evangelio según Mateo también, capítulo 7, versículo 22, Jesús dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y desde el versículo 21 de Mateo 7, Jesús lo explica así. Y dice luego que muchos le dirán en aquel día, cuando Él regrese: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, profetizamos, presentando esto como una credencial de su autenticidad como cristianos. Sin embargo, la autenticidad de la vida cristiana no tiene que ver con demostrar poder, con manejar situaciones paranormales, porque de hecho aquí en la tierra hay una fuente de poder que no obra desde arriba, sino desde abajo, que puede producir fenómenos sobrenaturales y dejar a las personas boquiabiertos. Ya Jesús lo anticipó, como vamos a ver en breve. Así que por esto dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y cuando le digan: Señor, pero echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos en tu nombre, dice Mateo capítulo 7, 23, que Jesús le dirá: pero yo no los conozco. Apártense de mí, obradores de maldad. ¿Por qué el Señor Jesús no reconocerá como seguidores suyos, como verdaderos creyentes, a gente que con Biblia en mano echó fuera demonios, hizo muchos milagros y que también profetizó en su nombre? Sencillo, Jesús le dirá que no los conoce, porque en Primera de Juan 2, 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora usted entenderá por qué desde muchos púlpitos en la cristiandad se enseña que los mandamientos no hay que guardarlos, que no hay responsabilidad con ellos, que ya Jesús lo guardó por nosotros, que la ley fue clavada en la cruz. Y son mentiras tan repetidas que ya hay personas que la asumen como si fuera verdad. Cuando el propio Señor en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 17 dice: ni piensen que yo vine a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a cumplir, pero hasta que pasen el cielo y la tierra, y todavía están ahí como testigos, el cielo y la tierra hasta que pasen, no pasará nada de la ley, ni una jota ni una tilde. Así que Jesús aseguró la perpetuidad de su ley en el tiempo, sobre todo para la vida del creyente, del que desea obedecer a Dios por amor. Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si lo aman, entonces guarden sus mandamientos, dice Jesús. Guardemos sus mandamientos si le amamos. Y Él dice: y entonces como resultado yo rogaré al Padre y le enviará otro consolador, al Espíritu Santo. Así que si amamos a Jesús, guardamos sus mandamientos. Si los guardamos, Él nos entrega el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad. Porque de hecho dice la palabra en Hechos 5:32 que el Espíritu Santo Dios se lo ha dado a los que le obedecen. Así que entendiendo eso, de por qué Jesús dice que no se dejen engañar de muchos que vendrían en su nombre, o sea, como cristianos, dice entonces Jesús en el versículo 11 del mismo capítulo 24 de Mateo:
y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Una y otra vez Jesús repite en Mateo 24, vendrán engañadores, engañarán a muchos, vendrán falsos profetas, engañarán a muchos, falsos maestros, engañarán a muchos. Y ahora note, el versículo 24 de Mateo 24, o sea, Mateo 24, 24, nos dice lo siguiente, hablando el Señor Jesús. Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, para confundir, si fuere posible, aún a los escogidos. Note lo interesante, ahora Jesús añade un ingrediente más al hecho de que aparecerían falsos profetas, falsos maestros, engañadores. Dice, van a hacer señales y milagros, o sea, no todo va a ser simplemente palabras, van a utilizar un poder sobrenatural mediante el cual harán señales, harán milagros. Y son milagros mentirosos, pero milagro mentiroso no significa que no se realiza el milagro, sino que el poder con el que se realiza no es el poder de Dios al que se le está atribuyendo. En ese sentido es mentiroso, pero sí ocurre algo sobrenatural, se maneja una situación paranormal y personas quedan sorprendidas. Jesús dice que será el grado tal que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Recuerde que Jesús está respondiendo, todo esto es en el marco del tema de la segunda venida. ¿Cómo serían esas cosas cuando Él regresara? Y entonces dice el versículo 25, hablando el Señor Jesús, Jesús dice, ya os lo he dicho antes. O sea, ya se lo advertí, se lo avisé antes. Si alguno se deja engañar, confundir o entrampar, no tendrá ninguna excusa, porque ya se lo dije antes. Y entonces en el versículo siguiente, el versículo 26, Jesús pasa a enumerar algunos de los engaños que enseñarían muchos de los que vienen en su nombre con relación a su segunda venida. Vea lo interesante, versículo 26, Jesús dice, por tanto, si os dijeren, mirad, está aquí en el desierto, no vayan, no salgan. ¿Qué significa que nos digan que Jesús apareció o está en el desierto? En el desierto no viven personas. El desierto es un lugar inhóspito, por lo cual decirnos que viene o que está en el desierto es similar a decirnos que Él viene de manera secreta. ¿Será que algunos en el mundo cristiano están enseñando que Él viene de manera secreta? Parece que sí. Jesús hace 2000 años anticipó ese tipo de enseñanza y dice que si nos dicen de esa manera, valga la redundancia, no vayamos, no le creamos. Y el verso sigue diciendo, o si les dicen, mirad, está en los aposentos o en las cámaras, no le crean. Ya los aposentos no son lugares inhóspitos, pero son lugares privados. Allí no entra todo el mundo, solo personas de confianza. Entonces, ¿será que algunos están enseñando que ya Él vino y solo los más cercanos seguidores de Él pueden verlo, pueden tener ojos espirituales para ver que está aquí ya? También hay grupos religiosos que enseñan eso, enseñan que ya vino y que como ya vino y ha establecido un reino aquí y Él es el gobierno, es el presidente, pues que por eso ya no hay que respetar ningún símbolo patrio, ningún emblema, nada de eso, porque ya estamos bajo otro gobierno, porque ya está aquí. Ya es posible que usted esté pensando y razonando, recordando algunos grupos que enseñan eso. Así que en resumen, el versículo 26 nos está diciendo en forma pragmática en esta parte final de la historia, si alguien les dice que yo vengo de manera secreta, no le crean. Si alguien les dice que ya yo vine, pero que solo un pequeño grupo me puede ver, que es algo privativo de un sector especial, tampoco le crean. Y le preguntamos, ¿pero por qué? Y entonces en el versículo 27, Él nos dice, ¿por qué no debemos creerle al que nos enseña que viene de manera secreta, aunque venga Biblia en mano, o al que nos enseña que ya vino y está aquí, aunque sea con la Biblia, que intente o pretenda enseñarlo? Versículo 27. Dice Jesús, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago. ¿Y cómo sucede el fenómeno del relámpago? ¿Será que cuando está relampagueando el que está a tu lado tiene que decirte, mira, está relampagueando?
de ninguna manera. El relámpago ocurre en una forma tan incandescente que aunque tengas los ojos cerrados, tienes que percibir que hubo un resplandor inusual. Y Jesús compara su venida justamente a ese fenómeno del relámpago, lo que nos hace recordar palabras del mismo Cristo que están en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, cuando dice: he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Así que como el relámpago, todo ojo le verá, efectivamente. Y Jesús dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así como el sol sale por el oriente y da la vuelta completa en el mundo, así se proyectará la venida de Cristo. Se proyectará desde el oriente, pero circundirá todo el globo y todo ojo le verá. Esto es lo que nos enseña la Biblia, como el relámpago. Así que la venida del Señor Jesús será totalmente visible. ¿Qué va a provocar que la venida de Cristo sea así completamente visible? Bueno, lo que nos dice la palabra en el capítulo siguiente, Mateo capítulo 25, en el versículo 31. Mateo 25, 31, donde Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Dice que cuando el Hijo del Hombre venga y todos los santos ángeles con él. Todos los ángeles vendrán con Jesús. Ninguno querrá quedarse en el cielo para perderse ese gran acontecimiento en vivo, en el acto. Y es por eso que dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículo 1, que en el cielo habrá un silencio como por media hora, porque ningún ángel se quedará allá. Todos vendrán con Jesús. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo será el aspecto del firmamento cuando aparezcan esos ángeles en la última noche de la historia del mundo? ¿Cómo se verán? Bueno, lo primero que tenemos que averiguar es cuántos son los ángeles, cuánto es el número. Y Apocalipsis capítulo 5, versículo 11, Apocalipsis 5:11 dice que son millones de ángeles. Pero ¿cómo es el aspecto de los ángeles? La Biblia también lo describe en Mateo capítulo 28, versículo 3. Mateo capítulo 28, versículo 3, describiendo al ángel que descendió y removió la piedra del sepulcro de Cristo en la mañana de la resurrección. Los que lo vieron testifican diciendo que su aspecto, el de ese ángel, era como un relámpago. El aspecto de un ángel es como un relámpago. Pero ¿cuántos son todos los ángeles que vendrán con Jesús? Dice la Biblia. Millones de millones. Por eso será como ver el resplandor simultáneo de millones de relámpagos al mismo tiempo. ¿Cree usted, mi amigo y mi hermano, que eso puede ser de manera secreta? De ninguna manera. Todo ojo le verá. Pero no solo eso nos presenta la Biblia. No solo todo ojo le verá, sino que todo oído le oirá. ¿Cómo lo sabemos? Siempre, ya que Jesús lo compara como un relámpago, siempre después del relámpago nos quedamos esperando el trueno. Y ese relámpago, que será el más potente de la historia, provocado por el resplandor de los millones de ángeles que acompañarán a Jesús, no será la excepción. También se producirá un tronar luego del relámpago. Y ese tronar lo van a provocar los instrumentos de música que al mismo tiempo y con poder resonarán los santos ángeles. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículos 30 y 31, que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y cuántas trompetas sonarán al mismo tiempo? Millones de trompetas, no con la fuerza de un ser humano, sino con la potencia de los ángeles, y cuando la suenen, la vibración que producirá esto en la superficie de la tierra abrirá las tumbas de los que duermen en Cristo. Pero solo abrirá las tumbas, no más, porque hay una trompeta que sonará al final, que es la que va a despertar a los que están en esas tumbas que se han abierto. Es la trompeta de Dios. ¿Tiene acaso Dios una trompeta? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses 4, 16 dice: porque el mismo Señor,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que habremos quedado, seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Nota? Allí habla de la trompeta de Dios. Dice que con trompeta de Dios descenderá el Señor Jesús. Cuando la suene, entonces se producirá la resurrección de los que duermen en Cristo. ¿Y cómo sabemos que la de Cristo sonará al final? Eso nos lo dice el apóstol Pablo. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Primera Corintios 15, 51. Dice el apóstol Pablo, nos dice la palabra en esta noche. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Note usted, esa trompeta se va a escuchar al final, la que va a sonar el Señor Jesús, y despertará a los que duermen en Cristo Jesús. Así que la venida de Jesús no será secreta. La venida de Jesús no será un evento privativo de un solo grupo, exclusivo de una minoría o de alguien que quiera mantener un monopolio de la venida. De ninguna manera. Todo ojo le verá y todo oído también le escuchará. Si la Biblia enseña en forma tan clara ese evento, ¿por qué algunos se empeñan en enseñar lo contrario? ¿De dónde parten para enseñar eso? Bueno, han tomado textos fuera de contextos para enseñar esa mentira como si fuera una verdad. Y cuando yo saco un texto de su contexto, pongo a la Biblia a decir algo que ella no está diciendo. Estoy diciendo media verdad o, lo que es más claro, una mentira. Y entonces, ¿cuál es ese texto que han sacado de contexto para enseñar que viene secreto? Por ejemplo, que es la enseñanza más difundida en la cristiandad. Bueno, el texto que dice que Jesús viene como ladrón en la noche. Que viene como ladrón en la noche puede significar dos cosas: que nadie se va a dar cuenta o que va a sorprender a los que no le estén esperando. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia para nosotros creerlo? Vamos a leerlo. El primer pasaje está en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Escuche bien lo que dice y lo que no dice este versículo. Pero el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. No dice que será en silencio y secreto. No, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. En ese día que es como ladrón, los cielos pasarán con gran estruendo o estrépito, que va a ser provocado por las trompetas de los millones de ángeles. Y dice aún más, en el cual los cielos serán encendidos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que en la tierra será quemado. ¿Podrá ser eso secreto? ¿Podrá alguien quemarse y no darse cuenta que está siendo quemado? Bueno, va a sorprender a los que no le estén esperando. Pero hay un pasaje que lo dice más claro todavía. Vaya conmigo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 2 al 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, los versículos 2 al 4. Mire lo interesante de cómo Pablo les plantea a los hermanos de Tesalónica y por extensión también a cada uno de nosotros esta verdad. Primera Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Note qué es lo que va a ocurrir en ese día que viene como ladrón. Va a sorprender destruyendo de repente a los perdidos. Pero lo dice más claro. Dice en el versículo siguiente: así como dolores a mujer encinta, y no escaparán. Como dolores a mujer que está embarazada. Los dolores llegan de manera súbita, sorpresiva, sorprenden, pero cuando llegan, la mujer siente el dolor. Lo mismo ocurrirá con los perdidos. No saben el día ni la hora cuando va a llegar, pero cuando llegue sentirán la destrucción que caerá de repente sobre ellos.
Y en el versículo 4 dice, pero ustedes, hermanos, estoy en 1 Tesalonicenses 5, 2 al 4. El 4 dice, pero ustedes, hermanos, ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿A quiénes va a sorprender como ladrón? A los que están en tinieblas. Pero tú y yo estamos recibiendo la luz de la verdad en una forma especial, sistemática en esta serie desde anoche. Y hoy hemos visto esta gran verdad, que es parte de la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Lo más glorioso de la venida de Cristo es que cuando venga y suene la trompeta y resuciten los muertos que duermen en él, donde estarán nuestros seres queridos que durmieron en la bendita esperanza, entonces nosotros seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, porque este cuerpo corruptible, este cuerpo que se deteriora, este cuerpo que se envejece y se deteriora hasta morir, un día tiene que ser transformado a un cuerpo incorruptible, y esto mortal a un cuerpo inmortal, un cuerpo de eterna juventud en Cristo Jesús. Y luego seremos levantados con el poder de Cristo, dice la palabra. Él enviará a sus ángeles por los 4 ángulos de la tierra, reunir a sus escogidos, subirlos al encuentro con Él en el aire. Cristo no pisará la tierra. El encuentro es en el aire, dice la palabra, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Recibiremos al Señor en el aire, allá será la recensión. Cualquiera que se aparezca en la tierra queriendo pretender ser Cristo, sabemos que es un falso Cristo, de lo que el mismo Jesús dijo que aparecería. No importa que haga milagro, que tenga un aspecto deslumbrante, no importa. Cristo no pisará la tierra en su segunda venida. La Biblia así nos lo enseña. Y cuando seamos levantados de la tierra para ir a la patria celestial, veremos cómo va quedando este mundo envuelto en llamas, cómo va quedando el mundo, la casa donde vivíamos, cómo va quedando el sector, la cuadra, el sector, la ciudad, luego la isla, luego el continente. Y a medida que avancemos en el aire con Cristo, y vayamos atravesando la estratosfera y luego entrando a la constelación de Orión para penetrar a la patria celestial, a medida que avancemos y miremos hacia atrás y veamos cómo va quedando la tierra en el espacio, cada vez más pequeña, más insignificante. Cristo viene pronto, amigo y hermano. Cristo viene pronto, y a medida que Él se acerca a la tierra, así debe quedar el mundo y sus cosas para ti, más pequeño y más insignificante, y más real para ti las glorias del mundo venidero. Dios te bendiga en esta noche. Y quiero preguntarte, amigo y hermano, ¿has sentido de repente que te gustaría estar preparado cuando Cristo venga? ¿Quisieras prepararte para el encuentro con Cristo, para no quedarte, pero sí ir con Él cuando regrese? ¿Quisieras ser salvo tú y tu casa, como nos dice la palabra en Hechos 16:31? Hoy tienes la oportunidad. ¿Quisieras que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? Vamos a orar en esta hora por todos aquellos que sienten el llamado en su corazón y responden positivamente al Señor. Allí donde están, en familia o solos, allí en la seguridad de su hogar, allí donde se han conectado para compartir la palabra en esta hora de la noche, vamos a orar pidiendo la bendición de Dios y sobre todo que reciba en sus manos de amor aquellos que le están aceptando en este momento, pidiendo perdón de sus pecados y pidiendo que la salvación llegue a su casa. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Al estudiar la venida de Cristo en esta noche, nos hemos sentido a pocos centímetros del reino de los cielos. Queremos que Cristo venga ya y termine con el dolor en la humanidad, con las muertes, con la virulencia, con los desastres, con los atracos, con toda la inseguridad generada por las guerras, con toda la inseguridad generada por el cambio climático, con toda la inseguridad por las amenazas que pueden venir del mundo exterior, con todas las amenazas que el enemigo produce en nuestro mundo. Queremos que Cristo venga ya y no tener más que estar restringidos en cuarentena, que estar restringidos en toque de queda. Queremos correr por las calles de oro en la patria celestial. Queremos también disfrutar la tierra nueva que será recreada conforme a las glorias del paraíso. Señor, en esta hora, tú ves los corazones de amigos y hermanos
que en esta hora te están diciendo: Señor, entra a mi corazón, limpia mi vida, perdona mis pecados, entra a mi casa, organízala, Señor, y danos la oportunidad de ser salvos. A esos que están clamando en forma especial en el interior de su corazón, Señor, dale la oportunidad de poder inscribir sus nombres muy pronto en el libro de la vida del Cordero. Recibe a ese grupo en tus brazos de amor, y mañana, Señor, de nuevo, permite que logremos conectarnos, encontrarnos en este espacio virtual para estudiar tu santa palabra que vive y permanece para siempre. Gracias por escucharnos. Danos un resto de noche feliz y en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias al pastor Rondón por tan hermosa prédica esta noche. Recordándole que mañana también seguiremos impartiendo esta conferencia por esta vía. Pueden utilizar el mismo link, tanto para compartir con sus familiares, con sus amigos, para que ellos puedan también tener pan de vida en este momento que tanto muchas personas lo necesitan. Nuestro panelista de mañana tendrá una invitada muy especial, que es la doctora Remy Peña, que estará hablando de salud. En este momento es bueno que anotemos sus preguntas para que ella pueda contestarle el día de mañana y así quitar nuestras inquietudes. Muchas gracias a todos nuevamente por estar con nosotros. Gracias por permitirnos entrar a sus casas. Esperemos que Dios les bendiga. Cualquier cosa que ustedes necesiten, tenemos a nuestro pastor, tenemos también a nuestra querida hermana Luisa Rivera, los cuales estarán con ustedes dándole apoyo en todo lo que ustedes necesiten, sea orando, sea una palabra de aliento, lo que ustedes necesiten, ellos van a estar disponibles. Gracias nuevamente por permitirnos entrar a sus hogares y esperando que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Muy buenas noches y que Dios les bendiga. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores, inclina tu rostro, escucha mi gemir. Ante ti, esta es mi decisión. Rendido ante ti, entiendo esto es lo mejor. Vengo con manos vacías, recíbeme, Señor. Es que he andado tanto que no tengo otra opción. Reconozco mis errores, te he fallado, Dios. Vengo humillado ante ti, no me desprecies, Señor. Estoy sediento, necesito me refresques hoy. Eres mi única esperanza, no te alejes, Dios. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores, inclina tu rostro, escucha mi gemir. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores, inclina tu rostro, escucha mi gemir. Solo a ti clamaré cuando esté en tribulación, cuando en mis días tristes ni siquiera salga el sol. Ya convencido estoy que tú eres mi buen redentor. Por esto clamo a ti en momentos de confusión. Esperanza mía, castillo fuerte,
Eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores. Inclina tu rostro, escucha mi gemir. Esperanza mía, castillo fuerte, eres pronto auxilio en mi tribulación. Disipas mis penas, calmas mis dolores. Inclina tu rostro, escucha mi gemir.